Hola, ¿qué tal? Pues para mí es un gusto estar con todos ustedes compartiendo este pequeño espacio, como ya lo presentaron mis hermanas misioneras. Soy el hermano Moy, soy misionero del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe. Y pues antes quiero agradecer a mis hermanas misioneras por la invitación que me hicieron a conformar esta celebración de los 57 años de la Pascua de la Sierva de Dios María Amada Sánchez Muñoz, que bueno, pues para mí es muy emocionante que se hayan indignado en invitarme y con mucho gusto compartir este pequeño espacio con todos y con todas ustedes. Quisiera que tuviéramos muy presente o que tuviéramos muy claro que para quienes hemos conocido la trayectoria, la vida y el testimonio sobre todo de la Sierva de Dios María Amada Sánchez Muñoz, pues podríamos constatar que la lectura que sacamos de esta experiencia, pues que es una experiencia de total fidelidad a Dios, de total aferramiento, porque esa es la palabra, a estar cerca de Él, a compartir con Él la vida, pero sobre todo a la experiencia del amor. Y esa es la cosa, o esa es la dimensión que el día de hoy a mí me gustaría compartir con todos y con todas ustedes. Lo que yo voy a compartir va un poco en torno a la experiencia de las Jornadas Mundiales de la Juventud, leídas o las luces que hemos sacado de estas jornadas, asumidas desde la vida de la Sierva de Dios María Amada Sánchez Muñoz, que por cierto para nosotros como misioneros del Sagrado Corazón, pues tiene un especial, ocupa un lugar muy especial dentro de nuestros corazones y de nuestras vidas. Incluso al llamarla Mamercita, es decir, nuestra madre, pues reconocemos este gran testimonio de una mujer que supo decir sí a Dios y que supo saberse y asumirse amada por Dios. Y entonces a partir de este binomio, es decir, las Jornadas Mundiales de la Juventud y la vida de María Amada Sánchez Muñoz, pues entonces encontrar alguna luz para nuestro discernimiento personal y sobre todo para quienes somos jóvenes, no importando la edad, quienes nos sintamos jóvenes, podamos encontrar por un lado una renovación de nuestra fe, algunas experiencias que nos permitan renovar ese impulso misionero, ese impulso de alegría, ese impulso de renovación que hoy la iglesia tanto necesita. Y por qué no motivarnos para poder discernir nuestra vocación, ¿no? ¿Qué tal que quienes están del otro lado del celular el día de mañana dicen, bueno, si lo que dice el Papa en las jornadas mundiales y lo que dice o lo que vivió Sierva de Dios se pudo realizar y se puede operativizar, ¿por qué no consagrar mi vida totalmente al servicio a través de la vida religiosa, a través de la vida sacerdotal o a través de alguno de los ministerios laicales que hay en tantos lugares y en tantas comunidades? Porque si nosotros queremos hablar en torno al llamado que Dios hace, pues no únicamente vamos a hablar de la dimensión jerárquica o de la dimensión ministerial o de la dimensión de la vida religiosa. Vamos a hablar de que todos, absolutamente todos, tenemos un llamado. Y ese llamado es muy claro y es muy contundente. Estamos llamados a amar. ¿Por qué? Porque somos permanentemente amados. Y me gustaría introducir esta pequeña cápsula o este pequeño encuentro en torno a esta celebración de la Pascua de la Sierva de Dios María Amada. Quisiera que nos refiriéramos inicialmente a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en 2019 en Panamá. Y es que es muy importante y muy valioso, al menos para mí es muy significativo, esta afirmación que el Papa Francisco hizo al arrancar o en el transcurso de la Jornada Mundial de la Juventud. Y lo dijo claro y lo dijo fuerte. Jóvenes, no balconeen la vida. Esta invitación del Papa Francisco a no balconear la vida me parece súper importante que la tengamos muy clara y muy presente. Porque no balconear la vida muchas veces, o al menos en mi caso, pues al no entender a lo que se refería el Papa me llevaba como a decir, bueno, pues a lo mejor se refiere pues únicamente como a que no ignore a las personas que están cerca de mí o no sea yo muy chismoso, ¿no? Yo confundía balconear con ventanear, ¿no? Pero no, cuando el Papa Francisco invita a los jóvenes a no balconear la vida, se refiere a no mirar la vida desde tu balcón. ¿Y qué es el balcón? Es una zona de confort. Es ese lugar desde el cual tú ves el acontecer de la vida del otro
Desde ahí ves el chisme, por supuesto, desde ahí ves que que toda la dinámica de la comunidad se lleva a cabo. Sin embargo, no te implica para nada. Balconear la vida es ver la vida desde mi confort, desde mi comodidad, sin inmutarme ante las necesidades del otro. Y el Papa Francisco nos invitaba en esta jornada en Panamá, en 2019, pues nos invitaba a no balconearla, es decir, a meternos en el drama de la vida, a meterlos en el juego de la vida. Y en el juego de la vida, usando esta metáfora en torno al fútbol, el juego de la vida es la experiencia en la que tú te desenvuelves. Se llama trabajo, se llama familia, se llama hogar, se llama comunidad, se llama pueblo, se llama parroquia, se llama ciudad, se llama tu vida. Meterte en el juego de la vida y dejar de balconear la vida es afrontar la vida como venga y de frente. Y quise retomar esta afirmación del Papa Francisco de la Jornada Mundial anterior, de la juventud por supuesto, porque si nosotros pensamos, quienes hemos conocido a Sierva de Dios, ¿cuál fue la actitud de María Amada ante la vida? Fue esa. Ella no balconeó la vida, ella la enfrentó y no le importó incluso ser perseguida y ser amenazada a muerte y tener que ingeniárselas para mantener a tantas niñas, a tantas mujeres que deseaban entregar su vida a Dios. Una mujer que no balconeó la vida, una mujer que enfrentó la vida como venía y supo jugar en el partido de la vida, pero una cosa que me parece súper importante, jugó en el equipo de Dios. El equipo de Dios se llama amor. Y la marca del equipo de Dios se llama amar. Quienes participamos de la experiencia cristiana, quienes nos asumimos cercanos a Cristo, no hay otra forma de enfrentar la vida más que amando. Bien, pues esta experiencia de jugar la vida y de no balconearla y jugarla en el equipo de Dios, pues parte de la conciencia del llamado. Es decir, todos los que seguimos a Cristo, todos los que hemos sido bautizados, todos los que hemos tenido la conciencia de lo que es estar cerca de Dios, tenemos un llamado. Todos, absolutamente todos, no solamente el cura, no solamente el sacerdote, no solamente el obispo, no solamente la misionera del Sagrado Corazón, la misionera Clarisa, no. Todos, absolutamente todos, hemos sido llamados. Y entonces, en la Jornada Mundial de la Juventud, que ahora nos compete, o que las misioneras me pidieron que abordara un poco más, pues es esta última que se celebró el año 2023 en Lisboa y que el Papa Francisco en su discurso inaugural evocaba o invitaba a reconocer la importancia y la trascendencia de este llamado que Dios nos hace a todos y a todas. Decía el Papa Francisco al dar el mensaje de acogida, absolutamente todos hemos sido llamados por Dios. Pero ¿cómo hemos sido llamados por Dios? Por nuestro nombre. Dice el Papa Francisco en este discurso inaugural, tú has sido llamado por tu nombre. Tú, quien estás del otro lado del celular, del otro lado de la computadora o de la televisión, has sido llamado o llamada por Dios por tu nombre. Y eso implica que toda tu existencia, toda tu persona es llamada a encontrarse con Dios. Cuando nosotros asumimos el llamado como cristianos, como bautizados, como miembros de la iglesia, pues entonces tenemos que asumir que todos, absolutamente sin excepción, estamos llamados. ¿Pero por qué somos llamados? ¿O para qué somos llamados? La respuesta es muy clara y muy concreta. Y creo que Sierva de Dios, María Amada, lo vivió, lo mostró y sobre todo lo contagió de una manera muy hermosa, de una manera muy concreta. Hemos sido llamados exclusivamente para amar. ¿Por qué? Porque antes de amar nosotros, hemos sido amados. La experiencia de todos los llamados es la experiencia del amor. Por eso la importancia de jugar en el equipo de Dios, y el equipo de Dios es el amor. La huella, la marca del equipo de Dios es el amor. Y todos los que nos asumimos amigos, cercanos o miembros de la comunidad cristiana o de los católicos, tenemos que asumir que somos llamados para amar porque hemos sido amados. Dios te ama. Eso es
claro, contundente e importante que lo tengamos siempre presente. Antes que tu pecado está el amor de Dios. Antes que tu frustración, que tu tristeza está el amor de Dios. Y esa experiencia solamente se puede vivir cuando nos dejamos abrir el corazón para que Dios entre, penetre y se quede ahí para siempre. Esa es la experiencia que la sierva de Dios, María Amada Sánchez Muñoz, vivió a lo largo de toda su vida. Una mujer que se supo aferrar a la permanencia con Dios, que se supo aferrar al servicio a las comunidades, a los pobres, y que a través de ese aferramiento, a través de ese deseo ferviente y permanente de seguir sirviendo a Dios, nosotros podemos hoy celebrar su ejemplo de testimonio, pero también sus obras. También todas aquellas cosas que a través de su testimonio todos nosotros hemos asumido y hemos vivido de una manera muy especial. El llamado que Dios hace para con cada uno de nosotros, para amar y para dejarnos amar por Él, parte de la experiencia cristiana. Y la sierva de Dios, María Amada, lo vivió desde su niñez. Quienes hemos conocido la historia de la sierva de Dios o quienes nos han compartido esta experiencia, pues nos hablan de que ella desde los 3 años, incluso ella lo narró en sus memorias, en este libro tan hermoso que ahora contamos, con el que ahora contamos, nos narra y nos cuenta que ella desde los 3 años, obviamente esto lo contó después, empezó a tener conciencia de la experiencia de Dios, y una experiencia muy profunda y muy recia. Una experiencia de cercanía en esa etapa de su vida, cuando era una infante, con Jesús niño, con el niño Jesús. Fíjense qué importante y qué bonito es que ella se identificaba de tal manera con el niño Dios, o quería estar cerca del niño Dios, de tal manera que ella se asumía su amiga y se asumía cercana a Él. Esta experiencia lo único que puede provocar es el amor. María Amada, desde muy niña, desde muy pequeña, entendió que con Dios podía alcanzar todas, absolutamente todas sus metas. Ese es el llamado que recibe la sierva de Dios, María Amada. Y a partir de ahí, entonces, Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas. Quienes nos compartían, yo recuerdo mucho a la Madre Carmen allá en Guadalajara, en el MUMA, en el Museo de María Amada Sánchez, que nos compartía que ella no se maquillaba, que ella no usaba ningún adorno, incluso ni aretes ni nada, porque ella decía: yo quiero imitar la humildad y la sencillez de María. Y me resulta muy significativo o muy importante retomar esa experiencia de María Amada, pues porque cuando nosotros nos encontramos con el testimonio de María, pues es el rostro del amor. Es la mujer que supo asumir el proyecto de Dios, el llamado que Dios le hacía desde toda su realidad. Ella estaba comprometida y no fue importante su compromiso, fue más importante la voluntad de Dios y el proyecto que Dios tenía para ella. Pero hay una cosa que a María la movió en todo momento: la experiencia del amor. Y si pensamos a María Amada, fue la experiencia del amor la que la llevó a aferrarse a querer compartir esta experiencia de amor. Y hay una cosa que me gustaría, o hay una frase de sierva de Dios que me gustaría plantearla como núcleo de su espiritualidad, de su vivencia, pero sobre todo de su vínculo con Dios, de su relación interpersonal con Dios. O sea, María Amada era compa de Jesús, era muy cercana a Jesús. Y eso nos lo dice sus escritos, nos lo dice quienes la conocieron. Dice: gracias, Jesús, porque me hace sentir el peso de mi impotencia y mi nada. Qué importante es asumir nuestra vida desde nuestras limitaciones. Y sierva de Dios lo tenía presente. Gracias, Jesús, porque me hace sentir el peso de mi impotencia y de mi nada. Yo creo que todos los que estamos en esta conmemoración, en esta celebración de la Pascua de sierva de Dios, ha habido momentos en los que nuestra impotencia, nuestra nada, nuestra miseria, nuestra tristeza, pues nos lleva a asumir nuestro límite. Pero María Amada nos lo comparte. Sé que tú jamás me dejarás caminar sola en mis problemas.
la certeza de que Dios está permanentemente a nuestro lado, solamente te la puede dar el amor de Dios. Quien tiene una intimidad con Dios, quien desarrolla este vínculo estrecho con Dios, es quien puede asumir que Dios permanece a tu lado a pesar de tus limitaciones. Sé que tú estarás siempre conmigo. Creo, te amo y en ti espero. Sierva de Dios, María Amada Sánchez Muñoz, tenía muy claro que la única manera y la única forma de superar sus límites, de superar ella lo dice, sus impotencias, su nada, era cerca de Dios, permaneciendo con Dios. ¿Por qué? Porque hay un llamado que Dios le hizo para permanecer en su amor y para dejarse amar por Él. La Jornada Mundial de la Juventud que acabamos de vivir en Lisboa, el Papa Francisco nos invita justamente a eso, a reconocer que somos llamados y llamados por nuestro nombre y que somos llamados porque somos amados. Ser amados es la razón de ser llamados. Dicho de otra manera, quien es llamado obligatoriamente es amado. ¿Amado por quién? Amado siempre por Dios. Esta experiencia de amor que estamos llamados a vivir, todos aquellos que somos llamados, es decir, todos los cristianos, se puede concretar en una duda muy sencilla, y la tuvo María, que es muy interesante cuando nosotros leemos la historia de María desde su condición humana, que nos viene o nos surge la duda de, bueno, soy llamado para amar, soy llamado para ser amado, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Qué condiciones tengo que tener yo para poder ser un auténtico llamado? Y asumir ese llamado con total conciencia. María le pregunta al ángel cuando es el momento de la anunciación, ¿cómo va a ser esto? Si yo permanezco vivo. Esta experiencia de María, de duda, de incertidumbre, es muchas veces la etapa o el proceso que nosotros vivimos como jóvenes, como miembros de la iglesia. Bueno, pero si Dios me está llamando para ser catequista, pues ¿cómo voy a hacer yo esto? Si Dios me está llamando, y yo creo que lo vivió María Amada en el momento de discernir cuál era la voluntad de Dios para con su proyecto de vida, y al momento de Dios decirle, o de Jesús, del corazón de Jesús decirle, quiero que fundes, quiero que me ayudes a consolidar una obra de mi corazón para que me amen, para que permanezcan en mí. Yo creo que sierva de Dios tuvo dudas. Yo creo que sierva de Dios dijo, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Y el Papa Francisco en esta jornada mundial en Lisboa nos lo dijo en el mensaje de acogida o de bienvenida. Dios te llama, pero te llama así como eres, con tus fragilidades, con tus debilidades, con tus limitaciones. Dios te llama así como eres, y utiliza un término que a mí me alucinó, o sea, me parece genial. Dios te llama tal como eres y sin maquillaje, sin filtros. A lo mejor este video va a tener algunos filtros porque pues la vanidad está primero. No es cierto. Dios te llama sin maquillaje, es decir, te llama así tal como eres. Y asumir eso es lo más hermoso que podemos entender. Fíjense que es muy interesante, lo voy a hablar desde mi proceso personal. Yo tengo la teoría de que nadie puede hablar de ciencia, sino de experiencia. Y, por ejemplo, si a mí me preguntan hoy en día, Moy, ¿cuál fue el punto de partida para que tú quisieras entregar tu vida totalmente al servicio de Dios? Pues yo te contestaría que la experiencia límite, la experiencia desagradable del alcoholismo de mi padre. Y entonces cuando yo asumo ese alcoholismo de mi padre, y ahora cuando escuché al Papa Francisco decir, te quiere como eres, sin maquillaje, entiendo que ese alcoholismo de mi padre tuvo que haber pasado para que yo asumiera este llamado a amar y a dejarme amar. Y sierva de Dios lo vivió en todo momento. Fue una mujer que desde muy niña, ella empezó a enfermar. Fue una mujer que a lo largo de toda su vida vivió la enfermedad de una manera muy drástica y muy trascendente, muy importante. Y después, cuando empezó a constituir a las misioneras del Sagrado Corazón, pues por supuesto la persecución religiosa que fue la cuna de nuestras congregaciones, pues era una época en la que
existía la incertidumbre, existía el límite. Yo no dudo que en muchos momentos sierva de Dios llegó a pensar, bueno, ¿y de verdad esto vale la pena? Pero su testimonio nos habla de esa intimidad de amor, de ese asumir el llamado de Dios para amar y para dejarse amar, que en ningún momento desistió y permaneció mostrando que nosotros estamos llamados y que estamos llamados para amar y para ser amados. La obra de Mamercita, de sierva de Dios, María Amada Sánchez Muñoz, pues es una obra que nos habla de una historia de amor, de una historia que se puede entender y asumir el día de hoy únicamente y exclusivamente a través de la pasión por Dios, de la pasión por su corazón, de asumir que la única forma de alcanzar la plenitud es a través de Jesús. Y estas experiencias de que nos llevan al límite, que nos llevan a la incertidumbre, son las experiencias en las que Dios va a nuestro encuentro y nos llama, y nos convoca, y nos invita ¿a qué? A permanecer con Él. El Papa Francisco en esta jornada lo dijo, les digo, de una manera que a mí me alucina, me emociona. Dios te llama por tu nombre y te llama tal como eres. No quiere cosas extraordinarias en ti, quiere lo más ordinario de ti. Y eso que es lo más ordinario de ti se puede convertir en la posibilidad para hacer algo extraordinario, que es lo que muchos de los fundadores, específicamente sierva de Dios, María Amada, ha hecho. Le entregó lo que ella era, su fragilidad, su enfermedad, su carácter, su persona. ¿Para qué? Para que Dios hiciera cosas grandes a través de ella. Y hoy la Iglesia, o la Iglesia Universal, a través del Papa Francisco, pues nos invita a abandonarnos en Él, a reconocer ante Él esas debilidades, esas fragilidades y decirle, haz de mí lo que tú quieras. Transforma todas mis máscaras, todos mis maquillajes, todos mis filtros en algo natural, porque siempre mostrarme tal cual soy me va a llevar a la plenitud y a la felicidad. Dentro de esta Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Lisboa en 2023, hubo un discurso que me resultó muy significativo, que lo dirigió el Papa Francisco a universitarios. Y ahí hablaba de una experiencia que muchos de nosotros como jóvenes vivimos o hemos vivido. Y es la experiencia del miedo, la experiencia de no tener claridad en nuestra vida y que el miedo opaque nuestras ilusiones o nuestros sueños. Dice el Papa Francisco, hay que dejar de ser administradores de miedos para empezar a ser operativizadores o administradores de nuestros sueños. Muchas veces nuestros sueños son tan grandes que incluso nos generan miedo. Pero el Papa Francisco nos invita, y solamente quien se asume amado por Dios y quien reconoce y experimenta esta experiencia de amor que Dios tiene para con todos nosotros, solamente quien asume eso puede entonces asumir sus sueños desde la certeza y la seguridad de que Dios puede ayudarnos a cumplirlos. Sierva de Dios, María Amada Sánchez, soñó con una congregación, soñó con permanecer amando al corazón de Jesús. Soñó con un mundo, con una iglesia en la que transformar nuestro testimonio, nuestra experiencia de vida era posible. Pero si a María Amada le hubiera ganado el miedo, si hubiera sido en una administradora de miedos como el Papa Francisco nos invitaba en Lisboa, pues muy probablemente nuestras congregaciones, la congregación de nuestras hermanas misioneras, mi congregación, porque al final de cuentas fue una inspiración que el corazón de Jesús le dio a ella, no se hubieran conseguido, no hubieran logrado, no se hubieran concretado. Y muy probablemente, pues yo no sería misionero y mis hermanas no serían misioneras. Pero una cosa que va mucho más allá de las congregaciones, que va mucho más allá de las obras, el testimonio que nos da y que nos entrega María Amada a través de superar sus miedos, de dejar de ser administradora de miedos y empezar a ser administradora de sueños. Porque había un sueño que María Amada lo tenía más que claro, y creo que el mensaje del Papa Francisco, no solamente en esta jornada de Lisboa, sino en todas las jornadas y los papas también anteriores, pues ese
es a no quedarnos con esto, a no quedarnos con esta experiencia de decir, bueno, pues ya fui a la jornada, fue súper bonito y todo. También hay una experiencia de envío, hay una experiencia de responsabilizarnos de este llamado que Dios nos hace, de dejar de balconear la vida, como nos lo dijo en Panamá, y empezar a jugar en el equipo de Dios. Y María Amada Sánchez Muñoz lo vivió de una manera muy clara y nos dice de su diario espiritual. Esto nos lo narró más o menos en el año de 1962 fue que ella nos compartía esta frase, y miren qué profundidad y qué interesante. Esto nos habla de que sus miedos se vieron superados por sus sueños, y su sueño, yo puedo constatar que se cumplió. Su sueño más grande, dice: qué feliz sería si pudiera remediar las necesidades de mis hermanos pobres del mundo entero, y más aún si remediara sus miserias espirituales y os ganara a todos para ti. María Amada Sánchez Muñoz tenía un sueño muy claro, que era el ayudar a los pobres, pero no únicamente se refería a la pobreza material. María Amada Sánchez se refería a la pobreza espiritual, a permitir que todos aquellos que estaban lejanos a Dios volvieran a reencontrarse con Él, volvieran a experimentar este llamado de amor al que nos invita el Papa Francisco. Y al reconocer entonces eso, ganarlos para Cristo, ganarlos para ti. Esta relación que María Amada entabló con Jesús, con el Sagrado Corazón de Jesús, fue una relación de confianza que la llevaba justamente a tener la certeza, y como lo compartía anteriormente, esta certeza de que Dios camina a su lado y que Dios camina siempre cerca de ella. María Amada entonces es un testimonio fehaciente de lo que el Papa Francisco hoy en día nos invita: a asumir la vida, pero no desde el miedo, asumir la vida desde nuestras ilusiones y nuestros sueños, asumir la vida desde la pasión, desde la entrega, pero sobre todo y más que nada desde el servicio. Esta experiencia que María Amada vivió y que ahora nosotros tenemos para compartir con todos y con todas ustedes, y después de 57 años de que Dios la llamó al encuentro permanente con el Padre, pues debe de movernos, o debe de interrogarnos, de movernos a la introspección, de preguntar qué tanto yo he asumido este llamado que Dios me hace permanentemente, qué tanto yo he asumido esta experiencia de juventud, esta experiencia cristiana, pero no balconeando la vida. María Amada, y eso es algo que pues es muy simpático, pues porque María Amada entró al convento a los 17 años y a los 31 años ya estaba fundando a las Misioneras del Sagrado Corazón. Yo me pongo a pensar, bueno, yo tengo 28 años y yo digo, pues yo ni siquiera, ahora que acabamos de iniciar el ministerio diaconal, pues como que no, estoy medio desubicado. Y ella a mi edad ya tenía claro que había que fundar una congregación, y que tenían que ser misioneras, y que tenían que ser educadoras, y que tenían que extender el amor de Cristo, y que tenían que amar a Cristo. Esa experiencia de María Amada es la experiencia que tú y yo estamos invitados a imitar, que estamos el día de hoy convocados a replicar, y que no es ajeno a lo que el Papa Francisco nos está invitando. Desde realidades bien distintas, porque a María Amada le tocó la persecución religiosa, ella tenía que esconderse de los soldados. Incluso hay una escena que a mí me parece fascinante de esta interrelación, de este vínculo que se va generando entre hermanos, en donde pues llegan al convento, a donde estaban las hermanas, y el padre Teodosio, que pues era muy cercano a ella en este proceso, o que eran muy cercanos el uno al otro en este proceso de fundación, y que al final de cuentas pues se hacen pasar por esposos, y son sus hijas, y son sus trabajadoras, pues, pero era la única manera para poder permanecer en ese amor, para poder permanecer en ese servicio. Y a lo mejor hoy en día la juventud que vivimos, los millennials, de los cuales soy parte de, o la generación de cristal, o la generación X, como le quieran llamar, a lo mejor no hay persecución religiosa, pero sí nos cuesta detener nuestra vida y dejar el celular, y entonces pensar en qué es lo que me gusta hacer, con qué me siento cómodo, qué está ganando en mi vida, el miedo o mis sueños.
Estoy balconeando la vida, porque ahora no solamente se balconea desde el balcón, también desde el sofá, dice el Papa Francisco. También se ve pasar la vida desde nuestra comodidad, desde nuestra zona de confort. Y a lo mejor nos hace falta pasar de ser administradores de miedos a administradores de sueños. Y como María amada, asumir nuestra vida y la vida que el proyecto que Dios nos da con total y absoluta pasión, entrega y servicio. Desde la certeza de que Dios nos llama, pero Dios nos llama porque antes de llamarnos nos ha amado. La razón del llamado siempre va a ser el amor. Por ello la insistencia durante este pequeño momento que hemos estado juntos, de que el único rostro, y no hay más, es el amor. Asumir el amor desde nuestra vida y asumir el amor para compartirlo con los demás. Entonces, queridos amigos y amigas, ojalá que no sea tan enredoso todo esto que les vengo compartiendo, pero al final de cuentas lo que queremos, platicando con mis hermanas misioneras, es que todos los que estamos en esta transmisión, en este encuentro, en este programa o en esta conmemoración de los 57 años de la Pascua de Sierva de Dios María Amada Sánchez Muñoz, que asumamos que Dios nos está llamando y que Dios nos está llamando permanentemente. Y la experiencia de ser llamados, pues es la experiencia a partir del amor. ¿Por qué nos llama Dios? Porque nos ama. ¿Para qué nos llama? Para amarnos. Y lo que el Papa Francisco nos comparte a lo largo de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en Panamá y todas las demás, la próxima que será en Japón, pues nos llevan a reconocer pues esa grandeza, esa simplicidad de nuestra juventud, incluso hasta fragilidad, pero esa grandeza del amor de Dios. Dios nos seguirá eligiendo siempre. El Papa Francisco nos dice en Lisboa, nos dice que una iglesia sin jóvenes no se puede entender. Cuando vino a México, el Papa Francisco dio en su discurso en Michoacán, junto a todos los jóvenes, y creo que eso tampoco se ha entendido, no se ha sabido entender. Dijo, los jóvenes son la riqueza de México, pero los jóvenes no son la esperanza de México. Hay que pasar de la riqueza a la esperanza. De nada nos sirve ser miles de jóvenes si no somos generadores de esperanza, generadores de sentido. Y la experiencia de amor, la experiencia del llamado que Dios nos hace a amarlo y a dejarnos amar por Él, generará esperanza, generará sentido, generará un rumbo a nuestra vida y generará un rumbo a la sociedad. Porque María amada fue lo que asumió. Asumió que ella sin Dios no era nada. Que ella quería permanecer con Dios, quería permanecer en este amor. Y entonces le generó sentido a ella, le generó total esperanza a ella y le generó esperanza y sentido a tantas y a tantos que nos hemos encontrado con su testimonio de vida. El Papa Francisco nos invita permanentemente a reconocer una cosa que pues parece como un juego de palabras, pero no es así. Muchas veces en la sociedad se nos ha dicho como jóvenes que, bueno, pues somos el futuro de México y somos el futuro de la sociedad y estamos en manos de nosotros, está lo que venga después. Pero el Papa Francisco nos dice, no, no se crean eso. Nos lo dijo en Panamá. Ustedes no son el futuro de la iglesia, ni son el futuro de la sociedad. Son el presente, son el ahora de Dios. Por eso es tan importante que nosotros como jóvenes asumamos que permanentemente Dios nos está llamando y que en muchos momentos nos ha ganado el querer permanecer en nuestro balcón, el querer permanecer hundidos en nuestro miedo, el querer permanecer hundidos en nuestro límite, en nuestra nada, y no asumir que Dios camina a nuestro lado y que permanece siempre cerca de nosotros. Las jornadas mundiales de la juventud, que se celebran generalmente cada 3 años, pues son una oportunidad para renovar nuestra experiencia de fe. Pero también los testimonios como la sierva de Dios María Amada, como el Padre Teodosio, como infinidad de fundadores e infinidad de miembros de la iglesia que han sabido dejarse amar por Dios y transmitir ese amor, son dignos de voltear a ver. ¿Y de voltear a ver para qué?
para encontrar una simple y sencilla cosa, y esa es la razón de ser de esta transmisión y la razón de ser de esta celebración número 57 de la sierva de Dios María Amada Sánchez Muñoz. Encontrar juntos, a partir de la experiencia del amor, la verdadera felicidad. Que la verdadera felicidad se entiende y se asume única y exclusivamente cuando nos dejamos amar por Él. Y hay una cosa con la que a mí me gustaría terminar esta transmisión, que bueno, no me gustaría terminarla por supuesto, sino continuarla otras 3 horas o 4, depende lo que nos alcance el presupuesto con mis hermanas misioneras. Pero hay una cosa que a mí me gustaría invitar a todos y a todas ustedes. Todos los fundadores, todas estas personas que a través de su testimonio de santidad, a través de su testimonio de vida, han sabido abandonarse en las manos de Cristo, ha sido a partir de un vínculo muy concreto, que es la amistad. Dice el Evangelio, solo quien ama a sus amigos da la vida por ellos. El único que ha dado la vida por sus amigos es Cristo. Y todos los que lo han imitado, específicamente la sierva de Dios María Amada, ha sabido entregar su vida por Cristo, porque se ha sabido amada por Cristo. Queridos jóvenes, queridos amigos, todos los que seguimos esta transmisión, los que seguimos esta celebración del 57 aniversario de la Pascua de la sierva de Dios María Amada Sánchez Muñoz, nosotros estamos llamados a asumir nuestra vida desde el amor. Y esa vida que asumimos desde el amor se puede asumir o se puede vivir desde la amistad con Cristo. Él nos llama permanentemente, nos llama para amarnos y para que nosotros lo amemos o para que nosotros transmitamos el amor que recibimos de Él a toda la humanidad. No dejemos que esta experiencia del llamado se quede en el balcón, se quede en el miedo, se quede en la frustración o en la tristeza. Nunca es tarde para los decididos. Y María Amada Sánchez Muñoz nos lo demostró durante toda su vida. A pesar de la enfermedad, a pesar de la persecución, a pesar del rechazo eclesial, a pesar de tantas trabas que se le presentaron en el camino, nunca balconeó la vida. Nunca dejó que los miedos estuvieran por encima de sus sueños. Nunca dejó que su amistad e intimidad con Dios se viera manchada por la duda, por el odio, por la tristeza. Siempre tuvo la certeza que su persona, al estar íntimamente ligada a Cristo, iba a sacar adelante todo aquello que Él mismo le pidiera. Y esa invitación es la que el día de hoy queremos hacerles. Démosle la oportunidad a Cristo de abrir nuestro corazón, de meterse en Él, de recibir la llamada que recibimos de Él, tal como sierva de Dios María Amada. Convirtámonos en sus amigos. ¿Para qué? Para encontrar la felicidad. Porque quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Y quien ha encontrado la amistad en Cristo, quien ha encontrado al amigo Cristo, así como lo hizo la sierva de Dios María Amada, también va a encontrar la felicidad. Ese tesoro se llama la felicidad. Y no es una felicidad que se acabe cuando se me acabó el iPhone 15, igual ya salió el 16. Es una felicidad que permanece para siempre. Y es una felicidad que su servidor, el hermano Moy, las misioneras del Sagrado Corazón, mis hermanas y toda la iglesia en general, incluido el Papa Francisco, y que lo hemos evocado tanto en este ratito, pues nos están invitando. Joven, eres llamado porque eres amado. Muchas gracias por esta invitación, hermanas misioneras. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Ojalá les haya ayudado a encontrar alguna luz en su discernimiento y en su camino. Por aquí vamos a seguir andando. Les pido que hagan mucha oración por nosotros, por los que queremos consagrar nuestra vida totalmente al servicio de Dios, pero también especialmente por quienes tienen la inquietud y el miedo o los límites o el estar balconeando la vida los detiene un poco. Seamos fieles a este llamado que Dios nos hace, permaneciendo en su amor y reconociéndonos amigos de Jesús, como sierva de Dios lo hizo durante toda su vida. Hasta pronto.